A todos, hermanos, gloria a Dios. Vamos a dar una palabra de parte de Dios que va a edificar nuestras vidas, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Nos ponemos de pie con reverencia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, oh mi Dios, te damos gloria y honra, Padre. Reconocemos, Señor, que nos falta mucho, Padre. Tú nos vas santificando, Padre, tú nos vas limpiando, Padre, tú nos vas perdonando, Señor. Ten misericordia, oh Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestra vida. Que esta palabra edifique a nuestros hermanos, a mi hermana Mari, Padre, a nuestra hermana Marta, a mi hermanita Chávez, Padre, a nuestra hermana, ¿cómo se llama, Mari? Mariana, Padre, a su hija, a nuestra madre Petra, Señor, síguela fortaleciendo, oh mi Dios. Padre, que esta palabra edifique mi vida, Señor, a mi hermano Juan, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Padre. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido seas a nuestra vida, bienvenido seas a este lugar. Toma el control, danos esa libertad de conocerte un poco más, oh mi Dios, conociendo a Dios en su amor. Gloria al Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Un aplauso a Dios. Bienvenido sea el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Se pueden sentar, hermanos, gloria a Dios. Vamos al libro, aleluya, gloria a Dios. En Primera de Juan, el tema es conociendo a Dios en su amor, en su grande amor. Dice en primer libro de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 21. Hoy vamos a hablar de Dios, vamos a conocer a quién es Dios. Dice, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquella persona que tiene amor, que ama a las personas, realmente tiene a Dios, pero si ha aceptado a Cristo, si ha aceptado a Dios. Dice la palabra de Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vuelvo a repetir, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, aquella persona que tiene algo en el corazón, que no puede amar, que tiene resentimiento, hermano, es porque todavía hay amargura, hay algo en su corazón, hay oscuridad. Pero si hay amor, cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, te enamoras de Dios, hermano. Tú amas a aquel que te maldice, tú amas a aquella persona que te hace daño, tú amas a aquellas personas que hacen algo mal contra ti. En vez de desearle algo malo, tú le deseas una cosa buena. Por eso dice la palabra de Dios, que no dejes de hacer lo bueno, no te canses de hacer lo bueno. Dice en el libro ahí mismo en San Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Cuando aceptamos a Cristo, hermanos, aceptamos a Dios, Él manda su Espíritu Santo, amén. Él nos da de su Espíritu Santo la santidad, amén. Nos va perfeccionando, nos está llamando a una vida santa. Dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Está hablando de Jesucristo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Dios es amor, hermanos. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él, hermanos, tenemos que ser. Amén. En el amor no hay temor, hermanos, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces una persona que tiene ese temor, hermano, una persona que tiene todavía esos desperfectos, es porque no tiene amor. Una persona que no tiene
algo en su corazón por los demás, que no lo demuestra, que siente algún resentimiento, celos, no sé, envidia, es porque todavía le falta amor. Una persona que no tiene el perdón, hermanos, que no perdona, es porque le falta amor. Cuando uno tiene amor, hermano, perdona. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. El amor es Dios, hermano. Nosotros, dice en el 19, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Imagínense, si no ama a aquella persona que le conoce, que le ve, al vecino, a la vecina, ¿cómo va a amar a Dios si no lo conoce? Amén. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué mandamiento tan hermoso, hermanos. Cuando Dios te dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo le voy a decir algo de parte de Dios, como testimonio. Cuando tú te enamoras de Dios, hermano, hermana, gloria al Señor, el Señor te pone ese amor, pero el amor de Él hacia nosotros, por los demás, por todos. Yo me acuerdo hace tiempo, había unas personas que hacían muchas cosas malas, hermano, pero yo tenía un amor grande sobre una manera, y cuando me lo encaré, cuando se enfrentó esta persona a mí, mira, un amor desbordante sobre esa persona, y eso que me maldecía, y eso que decía esta persona, quítate esas insignias, dice, y vamos a agarrarnos, vamos a esto, al otro. Le digo, no, yo te amo a ti, no has aprendido que Dios te ama, y así como Dios te ama, yo te amo, y te lo demuestro. Me han hecho muchas travesuras, me han robado, me han quitado esto, aquello, pero mira, yo no les guardo rencor. Entonces ese es el verdadero amor, hermano, algo que viene de lo profundo del ser, del ser humano, porque ahí está Dios, porque Dios es amor. Cuando tú amas a las personas es porque Dios está en tu corazón. Pero el amor, hermanos, va acompañada de esperanza, y eso se está hablando de la fe. La fe dice que va acompañada de esperanza y va acompañada del amor, y los que sobresalen de todo eso es el amor. Entonces vamos a hablar algo de la fe, hermanos. La fe es Dios. La fe no es decir que yo pienso, yo creo, no. La fe es decirlo, Dios lo hizo, Dios lo hace, porque Dios es soberano, Dios lo puede. Amén. Amén. Hasta para la muerte hay salvación, hermanos. La gente, Jesucristo, cuando Él iba caminando, se compadeció y le dio vida a aquel ser humano, a aquella niña cuando también se había muerto. Y les decía, la niña está durmiendo, y no le creían, hasta que le dijo, ciertamente la niña está muerta. Le dijo, Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate y anda. Se levantó y le dieron de comer. Amén. Y Él hizo muchos milagros. Cuando Jesús, hermano, amaba mucho a Lázaro, Él supo que estaba muerto, y Él todavía se quedó. No le dio la importancia que el suceso que había pasado. Él obedeció a Dios. El tiempo, aquí estoy. Hoy en día, hermanos, le damos más libertad, tenemos más, nosotros nos compaginamos o creemos más en las cosas terrenales, en la vida de uno, nos desesperamos, pero tenemos que seguir confiando en Dios. ¿Para qué? Para que Dios obre con poder y gloria. Tenemos que caminar con fe. Dice la fe que vence al mundo, capítulo 5 del primer libro de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Cuando amas a Cristo, hermano, amas a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando tú amas a Dios, hermano, tienes temor. Sus mandamientos, hermano, lo empiezas a poner, no nada más ser oidor, sino hacedor de la palabra. Amén. Por eso yo les decía, Dios nos enseña de muchas formas, pero tenemos que caminar en fe, andar por fe. Amén. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea que sus mandamientos, hermanos, no son gravosos. Quiere decir, hermano, que no son complicados, no son difíciles, que los vamos a llevar, vamos a poder realizarlo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Dijo que Él venció el mundo. Entonces esa es la fe de Cristo. Nosotros tenemos que creer en Él. ¿Para qué? Para seguir adelante, hermanos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es la fe? Jesucristo. ¿Quién es la fe? Dios. ¿Quién es la fe? Lo que Dios hace. Dios lo hace. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Miren,
¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, hermano, dice que ya venció Jesús, venció al mundo. Amén. Y para eso da testimonio el Espíritu Santo. Ahí mismo dice el testimonio del Espíritu Santo. Este es el Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres concuerdan. Por eso cuando hablamos de Dios, dice hagamos, no dijo voy a hacer. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando tú dices Dios, te estás refiriendo a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es uno mismo. Los tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El mejor testimonio es lo que Dios dijo, lo que Dios hizo. Amén. Dios mandó a su único Hijo. ¿Para qué? Para que el mundo sea salvo. No para condenar al mundo, sino para que crean en Él. Y por eso decía Jesús, si no crees a mí, créeme por las obras que hago. Y hablaba de la doctrina también, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio. La incredulidad es malo, hermanos. La incredulidad, si usted dice, no, es que yo no creo, usted tiene que creerle a Dios. No me tiene que creer a mí, ni al hermano, ni a la hermana. Tiene que creer la palabra de Dios. Tiene que creer a Dios. Porque Dios a través de su palabra es la herramienta que usa el Espíritu Santo. Dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ya vieron que no está en María, en Juana, en nadie, ni en un santo. Está en Jesucristo. Voy a leerles. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso yo les hago una invitación a todas esas personas de otras congregaciones, de otra religión. Si ha aceptado a Cristo, hermano, va a tener a Dios y va a tener la vida eterna. Mande al Espíritu Santo, dígale, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, manda tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me guíe, me enseñe, me instruya, me redarguya, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, cuando tú tienes a Jesús, hermano, ya hayas aceptado a Cristo, ya te hayas arrepentido, hay vida eterna en Él, tenemos la vida eterna. Vamos a conocer un poquito de la vida eterna, el conocimiento de la vida eterna. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 20, conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Esa es una clave muy importante de la oración, hermanos. A veces nosotros oramos y oramos mal, pedimos y pedimos mal. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, esa es la voluntad, conforme su voluntad, dice que Él nos oye, Él obra. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso la oración debe de ser en oración, en la intercesión del Espíritu Santo. Él nos ayuda a orar. Nosotros no sabemos, pero Él intercede por los santos, intercede por ustedes, por mí. Por eso cuando el Señor me pone a orar por la sierva, Dios la levanta, la fortalece. Pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, si somos hijos de Dios. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, imagínense, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea que hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte, hermanos. Dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que no se pida.
A veces tú vas a pedirle a una persona, a Dios, que Dios la levante, la fortalezca, pero si esa persona está en corrección, hermanos, nada va a pasar. Hace poco fuimos a orar por un siervo, y ese siervo cuenta que pecó grandemente, y se le engarrotaron las piernas, está así, todo tullido. Lleva no sé cuántos años, pero el Señor me dio 72 semanas, semanas, algo así, me dio una palabra, conforme la palabra. Le digo, ¿cuántas semanas lleva? 52. Bueno, le faltaban como 2 semanas, como 2 meses, perdón. 4, 4, 8, 12 semanas, más o menos le faltaban. Le digo, Dios lo va a levantar. Lo importante es que fuimos y oramos y Dios le perdonó sus faltas. Entonces, hermanos, a veces nosotros queremos orar por unas personas, pero si están bajo corrección no va a pasar nada. Pero Dios, hermano, Él hace su voluntad. Dice que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Y toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Imagínense, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, hermanos. Cuando uno dice, yo realmente ya nací de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo, renunciar a las tradiciones, costumbres, muchas cosas, hermano. Y nacer de nuevo quiere decir dejarte guiar por el Espíritu Santo, hacer su voluntad. No andar en el pecado, dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que verdaderamente, y estamos en el verdadero, en el Hijo en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está hablando la palabra, que ese es el verdadero Dios, Jesucristo, y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. ¿Por qué los ídolos? Porque hay muchas cosas, hermano. Se vuelve idolatría cuando tú amas algo más que a Dios. Puede ser tu vida misma, el comer, la glotonería, los hijos, a veces alguna imagen de algo, uno empieza a adorar, empieza a venerar, y está ese grande amor, hermano, más que a Dios, y ya le estás dando lugar a eso, más que a Dios. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Pero Dios dice en su palabra que no, el rey dice al mundo ni las cosas que en ella están. Dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso yo les digo, hermanos, todas las cosas que el mundo ofrece, los deleites, los placeres, hay muchas cosas que nos envuelve la televisión, los celulares, muchas cosas que no edifican. Nosotros tenemos que buscar a Dios de corazón. Nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas del mundo. Pero dice, primera de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando tú amas las cosas del mundo y andas en el mundo, hermano, eres del mundo, no puedes ser hijo de Dios. Pero cuando tú renuncias a todo eso, cuesta, hermano. A mí me costó, pero hay que decirle, Señor, cámbiame, renuévame, permíteme enamorarme más de ti que cualquier cosa, más que mi vida, más que mi esposa, mis hijos. Yo te entrego mi vida, como le decía nuestra madre, y gloria a Dios, que ya se puso a cuentas con Dios y Dios le ama mucho. Si Dios hubiera permitido ya se la hubiera llevado, hermanos, pero Dios tiene planes para esta familia, para nuestras vidas. Dice, porque todo lo que oye, dice, hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos, a veces uno tiene un deseo, a veces tiene celos,
Y celos que no son de Dios, celan al novio, a la esposa, y esos son celos del diablo, ¿ah? Porque traen contienda, traen división, perturbación, quitan la paz. Y el mundo, dice en el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así los deseos, las cosas del mundo van a pasar, hermano, mas la palabra de Dios dice que nunca va a permanecer, amén, por toda la eternidad. Y vamos a aleluya, gloria a Dios. Por eso Jesús hablaba, dice, permanecer en la doctrina de Cristo. Según el libro de Juan, hermanos, el tema es conociendo a Dios en su amor, en su grande amor. Amén. Dice en el segundo libro de Juan, capítulo 1, versículo del 4 en adelante, del 4 al 10, dice, permaneciendo en la doctrina de Cristo. Jesucristo decía en un tiempo, dice, si no me crees a mí, créeme por las obras. Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de Dios. La doctrina que dice, no es mía, sino de aquel que me envió. Pero miren lo que dice, gloria al Señor, en el segundo libro de Juan, capítulo 4, dice, permanecer en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque en ella, dice, porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndole un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es el gran mandamiento, hermanos, el nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en el amor, como nosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Por eso debemos a todo espíritu, debemos de probarlos y decirles que confiesen que Jesucristo vino en carne y sangre. Y gloria a Dios. Mira, las personas que dicen, no, Él no vino en carne, Él nada más vino en el espíritu, no sé, pueden decir muchas cosas, pero cuando tú confiesas que Jesucristo vino en carne, hermano, estás en la verdad, porque Él vino en carne. Quien esto hace, la persona que no confiesa, hermano, es el engañador y es el anticristo. Desde antes los apóstoles hablaban del anticristo. Todos aquellos que no confesaban, que no creían en Cristo, esos son los anticristos, que se ponen en contra de Cristo. Amén. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. Mire, aquel que hace los mandamientos, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, mucho menos le digas hermano, porque qué tal si es hermano de Satanás. Entonces, dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por eso no a todos se les dice bienvenido. Si una persona que no cree en Cristo, que habla de otro, vamos a hablar, hay doctrinas, entonces se respeta nada más, y no, incluso cuando uno va a compartir, a predicar a un lugar, y hermano, si no te reciben, dice que debes de sacudirte del polvo, para que esa paz se te regrese a ti, y todo se queda ahí. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, hermanos, tenemos que hablar de Cristo. Dice, gloria al Señor, el libro de San Juan, capítulo 7, del versículo 16 al 18, la doctrina de Dios, lo que yo les estaba hablando. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. Jesucristo lo dijo, hermanos, en su palabra, no lo dije yo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Y está hablando ahí también el apóstol, que la doctrina de Cristo. ¿Cuál era la doctrina de Cristo? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la doctrina? Los mandamientos, la Biblia, su palabra. Es la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Ya vamos a acabar. Segundo libro de Juan, capítulo 1, versículo del 4 a 10. Dice, permaneciendo en la doctrina de Cristo. Lo acabamos de leer, hermanos. Gloria a Dios. Ya vamos a acabar. Dice el libro de San Juan 15, capítulo 15, versículo 10 y 11. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren, si guardamos los mandamientos, amén, ¿de quién? De Dios, y permanecemos en su amor. ¿De quién? De Cristo. Así como Él ha guardado los mandamientos de Dios y Él permanece en su amor, así también, hermanos, tenemos que hacerlo. Dice, si guardaréis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y nuestro gozo sea cumplido. Cuando tú amas a Dios, hermano, y haces la voluntad de Dios, tú vas a sentir un gozo. A veces nos duele ver a nuestros hermanos afligidos, preocupados, pero nos gozamos. Hay un gozo en el interior. ¿Por qué? Porque ahí les vamos a demostrar realmente si le amamos. Cuando uno ama a Dios, hermano, no nomás es con palabra, sino con hechos. Amén. Amén. Por eso el Señor me ha puesto venir a ver a mi madre y para compartirle la palabra. ¿Por qué? Porque en eso se demuestra el grande amor. Y el grande amor, hermano, es demostrárselo con hechos y no nomás con palabras. Dice, no nomás ser oidor, sino hacedor de la palabra. Entonces, ya vimos, hermanos, el grande amor que Dios tiene sobre nuestra vida. Ya conocimos un poquito de Dios. Dios es amor, pero hay que aceptarle. Realmente hay que decirle, Señor, cámbiame, renuévame. Y dejar las cosas pasadas, costumbres, tradiciones. Yo me acuerdo hace tiempo, yo, el Señor, antes de conocer a Dios, yo resinaba cuadros. Y así como aquel cuadro, y ya los daba en 500, vírgenes y de todo. Y más se vendían las vírgenes el día de las Marías, o no me acuerdo cómo se llama, el día de las vírgenes Guadalupe. Y pero cuando acepté a Cristo, hermano, el mismo Espíritu Santo me redarguyó, me dijo, eso está mal. Le dije, Señor, son bastantes póster, se los voy a regalar a alguien. Y me dijo, no, rómpelos. Y viene la palabra de Dios que cuando aceptas a Cristo tienes que romper, no tienes que guardarlos, ni traerlos, ni ponerlos, tienes que romper todo, hermano, toda idolatría. Me decía un hermano allá en Zacate, Colorado, yo estoy orando con mi papá y el otro hermano, no ore, dele gracias a Dios que ya él aceptó a Cristo. Y el Señor me dio una palabra. Cuando esas personas, hermano, Dios les habla, dice que van a romper con todo lo que tenían sus idolatría. Y así fue. Ese viejito, Dios lo levantó de su cama y dijo, lo primero, vamos a romper todo. Y rompió todos los Cristo, los cuadros, hermano. Y mira, y después ya se lo llevó el Señor, se lo llevó Dios. Murió en paz, se siente la presencia muy grande. Y el hermano lloraba y pedía y quería que Dios lo... No, hay un tiempo, hermanos. Hace poquito nos compartió nuestra hermana Lucero, Eclesiastés, que hay un tiempo para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de vivir, tiempo de morir. Entonces, para todo hay un tiempo, y todo lo que esté debajo del sol tiene su hora. Entonces, nuestras vidas están en las manos de Dios. Vamos a levantarnos, vamos a darle gracias a Dios, pero primeramente vamos a pedirle perdón y decirle, Señor, levantémonos, vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, oh mi Dios, te pedimos perdón, Señor. Si hay algo en nuestro interior, Padre, que está haciendo estorbo, Señor, quítalo, despréndelo, Señor. Toda esa oscuridad, Señor, todas esas tradiciones, costumbres, Padre, en esta hora, Señor, sea usted, Padre, rompiendo, Señor, toda obra del enemigo, Señor, todo lo que sea estorbo, Padre. Prepárenos, Padre, porque usted nos ha llamado a una vida santa. Prepárenos, oh mi Dios, para cuando usted nos llame, Padre, nos vayamos al reino de usted, oh mi Dios. En esta hora, oh mi Dios, rompa todo lo que sea estorbo en nuestras vidas. Toda cadena de maldición, repítalo, toda cadena de maldición en mi vida se ha roto en el nombre precioso de Jesús. Toda cadena de maldición sobre mis hijos se rompan en el nombre precioso de Jesús. Padre, se establezca tu reino en mi vida, dígale, se establezca el reino tuyo en mi vida. Y declare, mi casa y yo, dígalo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hijos y mis nietos serviremos a Jehová en el nombre precioso de Jesús. Y declaramos que las tinajas de aceite y de harina jamás cesarán en el nombre precioso de Jesús. Gracias, oh mi Dios, por este tiempo, Padre, de venir aquí, Padre, a compartir tu palabra, Señor. Danos más sabiduría, Padre. Danos más revelación, Padre. Denos más, Padre.
incrementa más nuestra fe, oh mi Dios, en el nombre precioso de Jesús, Padre. Ahora, Padre, yo te pido, Señor, por esas personas que nos están viendo, Señor, si no han aceptado a Cristo, oh mi Dios, no tienen a Dios, mucho menos al Espíritu Santo, pero si hoy están aceptando a Cristo, Padre, yo te pido que estas personas, Padre, nuestra oración para ellos sean para salvación. Repita a aquellas personas que quieran aceptar a Cristo, no nomás de labios, sino de corazón. Y repitan esta oración sencilla. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido perdón. Perdona mis pecados y aun aquellos que no me acuerde. En esta hora, oh mi Dios, acepto a Cristo como mi único Salvador. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te pido que mandes tu Espíritu Santo para que me guíe, me enseñe, me instruya, me redarguya en el nombre de Jesucristo. Así también, oh mi Dios, te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mi salvación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mi libertador Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso a Dios, hermanos, gloria a Dios. Vamos a orar para despedirnos. Aleluya, se siente mucho la presencia de Dios. Amén. Yo bendigo a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Nuestra madre Petra, Dios la está fortaleciendo, amén. Vamos a seguir orando. Gloria a Dios, que sea Dios obrando en su vida, alimentándola, que la siga preparando, aleluya, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por el servicio, gracias por la vida de nuestra hermana Mari, Señor. Sigue dando fortaleza, Padre, sigue dándole, Padre, lo que tú tienes para, aleluya, gloria a Dios. Todo cansancio se va de su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Padre, por tu hermana, Padre, por tu hija Marta, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque la has traído a este lugar, oh mi Dios. En el nombre de Jesús yo bendigo su vida, Señor. También por Chávez, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Padre. La petición que ella tiene, Padre, la pongo delante de usted, Padre. Por su sierva, Señor, que hizo un milagro en la vida de tu sierva, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Guárdala, Señor. Protégela, Padre. Y síguela alimentando, Señor, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Por tu hija también, Padre. Vicky, Señor, ahí donde vaya, Padre, a donde ella vaya, lo que haga, Padre. En el nombre precioso de Jesús, prospérala, Padre. Sígala fortaleciendo, alimentándola, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias por este tiempo, oh mi Dios, de venir a buscarle, a servirle, oh mi Dios. Gracias, porque usted es el que nos da vida. Y en usted está la vida, Padre. Oh mi Dios, gracias en el nombre precioso de Jesús, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Un aplauso a Dios, hermanos, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Concluimos, aleluya, gloria a Dios, el servicio. Y estaremos el próximo viernes, amén. Gloria a Dios, aleluya.